Ahí donde estábamos leyendo, Lucas 23, ahí vamos a tener la predicación. Pero antes, bueno, deje un separador, ahí, deje un separador y vaya por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos a entrar con estos textos. El versículo 2, el capítulo 2, el versículo 6. Del 6 al 11, hermano. Vamos a leerlo, hermanos, todos juntos y oramos. Dice la palabra de nuestro Dios. Estoy aquí, bueno, vamos a leerlo acá. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú ves esto, hermano, todo aquel que no cree, todo aquel que reniega o no reconoció a Jesús, dice que un día toda rodilla, ahí van a estar chinos, japoneses, alemanes, rusos, mexicanos, uruguayos, de todas las naciones estarán postrados delante de Dios, delante de Jesús. Y dice que el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de esa deidad para venir a morir solamente por nosotros, por la humanidad. Y hoy que celebramos esto, un acontecimiento que cambió el rumbo de la historia a nivel mundial, yo quiero que vayas en oración y le digas a Dios, Dios, ¿qué tienes para mí en esta mañana? Habla a mi vida a través de esta enseñanza. Dile de esa manera al Señor que te abra el entendimiento y que podamos comprender las verdades que encierra su palabra. Padre, no queremos pararnos, Señor, detrás de este púlpito como una costumbre, sino como el respeto y la necesidad, Señor, de escudriñar tu palabra y poderla comprender, entender. Y lo más valioso, Señor, aplicarla a nuestra vida. De nada sirve almacenar el conocimiento, de nada sirve tener en nuestra mente almacenada, Señor, la palabra si no la llevamos a la práctica. Padre, el darle el valor a lo que tú hiciste en la cruz hoy ha sido menospreciado en la humanidad, y no de ahorita, sino de todo el tiempo, Señor. Al pasar en la Escritura vemos cómo el pueblo se burlaba de tu Hijo, Señor, al estar crucificado. Y hoy no es excepción. Aunque la gente no se burle literalmente, pero le da poca importancia al acontecimiento, prefiriendo estar en otros lugares que estar glorificando tu nombre. Hoy enséñanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, a comprender el valor del sacrificio tan grande. Y que al terminar todo, Señor, tengamos esa precaución de ponernos a cuentas contigo. Y si hay aquí alguien, Señor, que no te conoce todavía, que no te tiene como el Salvador de su vida, que hoy sea el día, Señor, que tú le convenzas de pecado y pueda caer, Señor, de rodillas, como dice tu palabra, reconociendo que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. En el nombre de Jesús estamos pidiendo todo esto. Amén. Este mensaje, hermano, lleva por título, queriendo ser salvo bajo mis condiciones. Queriendo ser salvo bajo mis condiciones. ¿Cuántos se enojan cuando las cosas no se hacen como usted quiere? ¿Cuántos se enojan? ¿Cuántos se ponen de mal humor porque no se hacen las cosas como tú quieres que se hagan? Todos, sin excepción, todos.
Todos tenemos ese problema. Todos queremos que las cosas se hagan como yo pienso, como yo quiero y ya. Vamos por la vida siempre pidiendo las cosas que sean a nuestra manera, siempre. Es más, hay personas que dicen y usan esta frase, si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú misma. Hazlas tú mismo. ¿Para qué? Para que no haya errores. Y hay mucha gente, hermano, que prefiere hacer ellos el trabajo por tal de que quede de la manera que ellos quieren. Y más cuando pagas por ello, ¿no? Le exiges a aquel trabajador que haga las cosas como tú quieres porque estás pagando por ello. Ahora, vamos por la vida, hermano, porque así somos por naturaleza. Pero aún así, añádele, hermano, a esto, y quiero que pongas mucha atención en esta introducción, porque es bien importante, tiene que ver con el mensaje. Estadísticamente, hermano, los hijos que fueron criados siendo consentidos por los padres, siendo consentidos en gran manera de que todo les daban lo que pidiera el niño, lo que pidiera, lo que quisiera, siempre allí estaban los papás concediéndole todos los caprichos, todas las necedades y todas las necesidades, porque algunas sí eran necesidades. Dicen las estadísticas, hermano, que esas personas que nacieron o fueron criados consentidos son una estadística de las personas que fracasan mucho en la vida. En los trabajos, no duran en los trabajos porque no les gusta que los manden, no les gusta que les digan. Son personas, hermano, que en las relaciones con amistades, no se diga, con relaciones de matrimonio, de noviazgo, tienen muchos problemas porque siempre van por la vida queriendo que todo sea como las personas quieren. Estadísticamente, hermano, son también personas que en lo espiritual son los que andan cambiando de iglesia. Cada rato andan en una, en otra y en otra y en otra, porque no están dispuestos a aceptar, a estar disponibles, a sujetarse. Y no son cosas mías, son estadísticas, hermano, y es cierto, lo hemos reflejado muchas veces en la vida, ¿no? Hay otros, hermano, que conozco iglesias, hermano, que se encargan de correr a los pastores cuando no les gusta algo, hermano. Esos hermanitos son muy buenos para tomar decisiones y aquel siervo que Dios puso en aquel lugar, ellos hacen a un lado la voluntad de Dios y terminan corriéndolos porque no les gusta lo que están haciendo, porque lo quieren hacer a su manera. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Porque tiene que ver con lo que vamos a ver hoy en el mensaje. Hoy vamos a ver la historia, te creo que te estás preguntando qué tiene que verlo con sentido o que se hagan las cosas a mi manera. Tiene que ver mucho, hermano, porque hoy vamos a ver la importancia de la historia de la crucifixión. Algo tan importante, hermano, que sucedió, que cambió el rumbo de la historia. Y tiene que ver mucho con el título del mensaje, queriendo ser salvo bajo mis propias condiciones. Ya leímos el pasaje, no vamos a ver todo el capítulo, pero sí era necesario que quería que leyeran todo el capítulo para que entendiéramos el contexto de la historia. Pero vamos a ver no solamente nosotros del capítulo, del versículo 26 en adelante, del capítulo 23 de Lucas. Ve por favor ahí al Evangelio. El Evangelio de Lucas, hermano, es uno de los evangelios que está más escrito, más cronológicamente de los acontecimientos que pasaron en la vida de Jesús. Lucas, hermano, era el médico de cabecera del apóstol Pablo. Él no era apóstol, era el doctor, el médico, y él fue el que, escuchando la historia de Pablo y de todo esto, escribió este evangelio. Dice ahí en el versículo 26, llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y las mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Va Jesús caminando, hermano, lleva la cruz, se apoyan ahí con Simón de Cirene. Y cuando va caminando, hermano, las mujeres están lamentando, están llorando y Jesús voltea y les dice, no lloren por mí,
Y lloren por ustedes, porque van a venir días, dice, donde desearían que esto no hubiera acontecido. Y ahí está hablando, hermano, de cuando Cristo venga de nuevo, hermano, el pueblo de Israel, la gran tribulación, lamentará en el juicio de todo lo que viene. Este primer punto, hermano, queriendo que Dios me salve a mi manera, bajo mis propias condiciones. La crucifixión de Jesús, hermano, yo cuando era niño o adolescente siempre pensaba, ¿por qué crucificaron a Jesús junto a dos personas? Yo no sé si alguien se hizo ese comentario, pero yo decía, si Jesús es el Salvador del mundo, yo en mi ignorancia, si Jesús es el Salvador del mundo, ¿por qué crucifican a dos personas al lado? ¿Por qué no darle el protagonismo a Jesús solamente? No entendía por qué había dos personas allá al lado. Pero cuando tú ves a la Biblia, hermano, y suceden cosas como estas, dices, ¿por qué hay dos personas ahí? Siempre va a haber una enseñanza detrás de todo esto. Siempre Dios quiere enseñar algo. Pero cuando uno está niño se le hace fácil pensar cosas como estas. Pero cuando entiendes por qué Dios pone a dos malhechores a la orilla, uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús en medio, cuando vemos esto, hermano, vamos a entender que de los dos malhechores, uno representaba al personaje necio, terco, y el otro representaba al arrepentido de corazón. Uno representa al arrepentido de corazón, el que reconoce que está mal, el que reconoce que hizo lo malo y que merece el pago de lo que estaba viviendo, y el otro es el clásico ser humano que nada más tiene remordimiento. Remordimiento y arrepentimiento no es lo mismo, y hoy vamos a ver esto. Y en el versículo 32, vamos a brincar aquí al 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, otro salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. En los otros evangelios dice que la gente pasaba y meneaba la cabeza, hermano. Y en el evangelio de Marcos dice una palabrita que pasaban, meneaban la cabeza y decía, va. Ponen la palabrita, va. Y eso que era el Hijo de Dios. ¿Por qué dice que destruía el templo en 3 días y lo iba a levantar? A ver, que se baje de la cruz. Y la gente se burlaba de ver a Jesús en ese lugar. Déjame explicarte esto, hermano, porque es bien importante que entiendas. La gente quería ver que Jesús bajara de la cruz, que en ese momento descendiera de la cruz, que en ese momento hiciera que la gente que estaba viendo la crucifixión viera que realmente era el Hijo de Dios. Pero no entendía, por eso Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ellos no entendían, hermano, que lo que ellos estaban haciendo, ellos eran partes de la profecía que se tenía que cumplir, que Jesús tenía que morir en la cruz. Cuando Jesús está con Pilato, Pilato le da a entender que él puede salvarlo de ir a esa cruz. Y Jesús le dice, no, tú no puedes hacer nada. Ya está escrito. Tú no puedes hacer nada. Hermano, y cuando está allí, uno de los malhechores, ve por favor ahí al texto número 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermano, este hombre estaba pidiendo ser salvo. Él no estaba diciendo que no quería salvarse, pero él estaba queriendo ser salvo de estar allí en la cruz. Dice, si tú eres el Hijo de Dios, si tú puedes ser esto, sálvate y sálvanos a nosotros.
No permitas que nos muéramos de esta manera. ¿No te suena familiar, hermano? Que nosotros vamos por la vida exigiéndole a Dios que haga las cosas, que nos conceda aquel milagro, que nos conceda aquella situación, como si Dios estuviera obligado a darme a mí lo que yo estoy pidiendo. Como si Dios debe ser esa persona que está ahí, por eso está ahí, para que conceda todo lo que yo estoy pidiendo. Y aunque no lo veas así, y aunque pienses, digas, no es cierto, pastor, así vemos a Dios. ¿Cuántos hoy en la mañana se levantaron y oraron? Y lo primero que pidieron fue que Dios cuidara de ustedes y de su familia. Ahí estamos pidiendo. A eso añádele que pedimos que nos dé un buen trabajo, un buen salario, que cuide de nosotros, que provea lo necesario. Y es pedir, es pedir, es pedir. ¿Tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo, pero pensamos nosotros muchas veces que Dios está obligado, y cuando no nos va bien, cuando las cosas no están marchando bien, nosotros, hermano, al orar, casi decimos así, aunque no lo decimos, pero decimos, Señor, como que te estás descuidando. Mira, no me está yendo muy bien, mira, ya aquí hay enfermedad y aquí la economía ya no está alcanzando. Como que necesitas ponerte las pilas, échame la mano. Y aunque no es la oración así, literal, muchas veces, hermano, eso es lo que esconden nuestras palabras cuando queremos decir, incluso yo soy fiel, yo voy a la iglesia, yo trato de hacer las cosas bien, no me meto con nadie, y empezamos a dar una serie de justificaciones como si eso impactara a Dios. Como si eso dijera a Dios, ay, sí, discúlpame, no me había dado cuenta, pero ahí te van las bendiciones. No funciona así. No es así. Mira, hermano. Mucha gente, hermano. ¿Se acuerdan que les puse ahí, el reto es traer un invitado? ¿Cuántos de aquí invitaron gente? Levanten la mano, sinceramente, ¿cuántos invitaron gente? No vinieron. Unos sí, otros no. ¿Sabes, hermano? A veces pensamos nosotros, y no nomás los que no vinieron, nosotros mismos como cristianos pensamos lo siguiente. Pensamos que le hacemos un favor a Dios al venir a la iglesia. Mira, termina el servicio, hermano, y lo que hacía un servidor, siempre que terminaba el culto, hermano, lo que yo hacía era mandarle un mensaje a todos los que no vinieron, diciéndole que los extrañamos y que espero que estén bien. Y sabes que dejé de hacerlo, hermano, porque la mayoría no me contestaba. La mayoría me contestaba un día o 2 días después, estamos bien, nos vemos la próxima semana. Entonces, hermano, yo sentí en mi corazón que a ellos no les importaba y que ellos pensaban que yo quería tenerlos aquí todo el tiempo. Y lo que yo aprendí, hermano, es que estamos mal porque pensamos que tenemos que andarle rogando a la gente para que venga, como si la gente, hermano, le hiciera un favor a Dios al venir. Y estás equivocado, hermano, tú no le haces un favor a Dios. Eres tú el que necesita a Dios. Eres tú el que necesita a Dios, soy yo el que necesita a Dios. Tú necesitas venir a escuchar palabra, tú necesitas venir a congregarte con la iglesia, tú necesitas venir a buscar de Dios. No es Dios el que tiene que andarte rogando. Y cuando entiendes esto, hermano, cuando entiendes esto, va a cambiar las perspectivas. Mira, cuando tú entiendes quién es Dios, entonces Dios se vuelve una necesidad en tu vida. No se vuelve una alternativa, no se vuelve como algo que ahí está y cuando pueda voy. No, se vuelve una necesidad. Y el domingo en la mañana no necesita nadie decirte que tengas que venir a la iglesia ni mandarte un mensaje. El domingo en la mañana tú estás esperando el domingo para venir. Tú estás esperando el miércoles para venir. Tú estás esperando la oportunidad de juntarte para venir a escuchar la palabra de Dios. Cuando entiendes quién es Dios, se vuelve una necesidad. Y no al revés. No tenemos que andarle rogando a la gente para que venga. Porque entonces, si tenemos que andarle rogando a la gente y a la gente
para ellos Dios no es su necesidad. No estoy diciendo que no invites, no estoy diciendo que no les compartas. No, lo que estoy diciendo es que cuando nosotros le invitamos, cuando nosotros le decimos, cuando nosotros, la gente entonces se vuelve y dice, ok, a ver si puedo el domingo, yo te aviso. Déjame ver porque tengo unas cosas que hacer. Es que mira, tengo planeado y entonces Dios no es tu necesidad. Y lo más probable es que esas personas no han nacido de nuevo. ¿Me estás siguiendo, hermano? Nosotros no le hacemos un favor a Dios. Nosotros somos los pecadores. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros somos condenados al infierno y la misericordia de Dios quiere salvarnos. Y cuando entiendas que es eso, entonces vendrás de rodillas y dirás, ¿cuándo hay servicio? ¿Cuándo se vuelven a reunir? ¿Cuándo vamos a estar reunidos como iglesia? Yo quiero estar ahí. Pero cuando no entiendes, cuando Dios no es una necesidad, sino que es el que allí está para cuando se me ofrezca y pedirle que me ayude. Pues sí me gustaría ir, pero mira, es que yo tengo esta necesidad y yo quiero que Dios me conteste. Y si Dios no me contesta, entonces yo no tengo por qué estar yendo. Yo he sabido de gente, hermano, que se congrega, que viene solamente porque están esperando que Dios haga algo en su vida. Y cuando Dios no hace eso que están pidiendo, se van. Ya no vuelven a congregarse. Y dicen, es que yo fui y mira, hermano, cuando la espera del milagro, cuando la espera del acontecimiento se tarda, entonces viene la idolatría. Cuando el pueblo, hermano, estaba fuera de Egipto y Moisés sube al monte a hablar con Dios, cuando Moisés baja, ellos ya tienen un becerro de oro porque dicen, Moisés ya se tardó, quién sabe qué le pasaría. Y cuando no llega el milagro rápido, se vuelve idolatría. ¿Cómo te lo puedo explicar aquí? Mira, no contestó Dios tu petición, no contestó Dios lo que tú querías, entonces déjame ir con la bruja de allí de la esquina. Deja ver que me echen las cartas, deja ver que me adivinen acá, déjame ver que me puede ayudar acá, porque me dicen que la muerte también concede y le empiezas a buscar, porque no viste de respuesta y no quisiste esperar. Y lo que tú no sabes es que Dios dentro de sus planes sabe que si te da aquello, tal vez no te vuelva a ver. Y si no te lo da, eso te va a mantener cerca de Él. ¿Me sigues? Mira, cuando entiendes, no pones condiciones. Pero cuando no entiendes, ponemos condiciones, rechazamos el cambiar una agenda para venir, porque ya tenemos planes de estar haciendo aquello o esto. Cuando anunciaron esta lluvia para el domingo, hermano, a mí me dio gusto. Yo siempre he dicho desde años, ojalá y la venida de Cristo sea en estas fechas, en Semana Santa. Que no está en la Biblia registrado eso, hermano. Semana Santa, ¿sabías tú que no coinciden las fechas porque tiene que ver con la luna y muchas otras cosas? Pero ese es otro tema. El punto aquí es, hermano, que estas fechas todo mundo no quiere estar en la iglesia. Estoy hablando de gente que está en la iglesia todo el año y en el día de resurrección no quiere estar porque son vacaciones. Y digo yo, ¿y si vendría el Señor ese día? ¿Qué pasará? Ahora, este hombre le dice, hey, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Él quería ser salvado de la situación en la que se encontraba, hermano. Él lo que quería ser salvado es de no ser crucificado. Él no estaba queriendo pedir no estaba arrepentido para que Dios cambiara la condición de vida que llevaba. Él solamente quería salvarse de la situación. Muchas veces tú y yo así somos. Solo estamos teniendo remordimiento y no arrepentimiento. Hay dos cosas aquí que tenemos que entender. Arrepentimiento, hermano, es dar la media vuelta y ya no hacer aquello que estábamos haciendo. Eso es arrepentimiento.
Ahorita Jorge daba en su testimonio y decía, bueno, yo prometí ir a la iglesia, pero no prometí dejar de tomar. Y con eso él se sentía bien. Porque no había entendido. Hasta que llegó el tiempo que tuvo que entender quién era Dios y cómo se maneja y cómo es a la manera, la salvación no es bajo mis condiciones, es a la manera de Jesús. Remordimiento, hermano, es que te sientes mal por ese momento y solamente es un tiempo y después se te pasa. Eso es remordimiento. Tal vez estás diciendo, no entiendo, pastor, dame un ejemplo. Mira, te voy a dar un ejemplo, hermano. Me tocó por años ver en la maquiladora a personas que pescaban robando. Y cuando estaban en la caseta de guardia, que ya eran pescados con lo que se estaban robando, ya que estaban en la caseta de guardia, hermano, los veía yo llorar y pedirle perdón al gerente y pedirle otra oportunidad y decir que ya no lo va a hacer. Y me tocó, no me lo contaron, yo lo vi. En su momento, hermano, ellos que estaban pasando un remordimiento, porque si no los hubieran pescado, hubieran seguido robando. Eso es remordimiento. ¿Quieres otro ejemplo? Mira, llega el esposo, 3 de la mañana, llega borracho a casa. Y la esposa, lógicamente, enojada, preocupada, pero más enojada que preocupada, entra y lo primero que hace es reclamarle. Y como aquel viene alcoholizado, lo único que hace es darle un golpe. Y aquella mujer cae por allá en el sofá y el hombre allá va y se sienta y sigue tomando. La mujer ahí va y se mete a la recámara y ya después van y se acuesta cada quien por un lado, enojados, peleados. Y al otro día en la mañana, ellos se levantan y lo primero que ve el esposo es que su esposa tiene el ojo morado. Pero ya no está bajo los efectos del alcohol. Entonces va y la abraza y le dice, perdóname, soy un tonto, mira, no sé lo que hice, la verdad, pues es que mira que el alcohol y que eso, y empieza a darle una serie de excusas y razones por las cuales perdió el control y la golpeó. Y le pide perdón, la abraza, le pide perdón. La esposa pues termina perdonándolo porque pues tampoco quiere que siga viviendo la vida así. Pero al siguiente sábado vuelve a pasar lo mismo. Pero aquí le estaba pidiendo perdón. No. Estaba teniendo remordimiento. No estaba arrepentido, estaba teniendo remordimiento. ¿Me está siguiendo con esto, hermano? Vamos por la vida, hermano. Muchas veces nosotros pidiendo a Dios que haga algo en nuestra vida, que cambie algo en nuestra vida, y si no lo hace, entonces nosotros seguimos haciendo lo que queremos. Entonces no es arrepentimiento. El ladrón quería ser salvado del castigo que estaba recibiendo en ese momento. En ese momento, él no quería vivir esa situación, pero él no quería cambiar la condición de vida. Al bajar de la cruz, iba a seguir haciendo lo mismo. La gente, hermano, solo quiere ser salvada del problema en que se metieron. Pero cuando aún se arregla el problema, hermano, la gente se va de la iglesia, la gente no sigue viniendo a la iglesia. Queremos ser salvos bajo las condiciones de nosotros y no bajo las condiciones que Dios dejó ya planeadas que deberían de ser. Este ladrón representa al hombre necio que dice Proverbios, que cree que todos sus caminos, por favor ve Proverbios 14:12, hermano. Proverbios 14:12. ¿Lo leemos todos juntos, hermano? ¿Qué dice? Tú les hablas, tú les invitas, tú les dices, necesitas a Dios en tu vida, y ellos dicen, no, yo no estoy tan mal.
lo que estoy haciendo es correcto, yo no le hago daño a nadie, yo estoy bien. Es más, están peores ustedes que van a la iglesia. Y te empiezan a decir, te empiezan a sacar. ¿Alguien se identifica con esto? ¿Ha escuchado gente así? ¿Ah? Porque creen que sus caminos son derechos. Es que yo conozco un hermano que va ahí, y no, hombre, es así, es así, es así, y piensan que ese es el manual que tienen que seguir, piensan que ese es el patrón que tienen que seguir, el comportamiento del hermano. No, no, tienes que seguir el comportamiento de Jesús. ¿Me sigues aquí? No, es que yo conozco, no, hombre, cómo trata a su esposa. No, hombre, la trata con la punta del pie. No, yo conozco ahí una hermanita que va y no, hombre, al marido lo hace como quiere. Y ya de ahí se agarran para no hacerlo. Porque piensan que sus caminos son más derechos, pero el camino es de muerte. ¿Es de muerte por qué, hermano? Porque no está Jesús ahí. Punto número 2, hermano. Primer punto, hermano, queremos ser salvos de las condiciones, de las situaciones en las que nos encontramos, bajo mis condiciones. Yo le tengo que decir a Jesús, bájame de aquí, sácame de este problema, haz esto, haz lo otro. Yo le ordeno a Jesús qué tiene que hacer. Segundo punto, hermano, yo quiero ser salvo de las condiciones en la vida que llevo. Yo quiero ser salvo de la condición. Mira, cuando entiendes esto, versículo 40 de Lucas 23, en el versículo 40, este hombre escucha al primer ladrón decir, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Pero dice, respondió el otro, diciéndole, ni aún temes tú a Dios estando en las mismas condenación. O sea, estás viendo la situación y aún así le estás exigiendo a este hombre que te saque de esta situación. Dice, ¿no temes tú a Dios si estamos en la misma condenación? Pero fíjate lo que dice, hermano, versículo 41, léelo conmigo. ¿Qué dice? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas ningún mal hizo. 42. ¿Qué dijo, hermano? Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este pasaje, hermano, cambia muchas doctrinas, mucha gente que no cree esto, que piensan que no es así. Pero mira, fíjate que le contesta a Jesús, versículo 43. Sí, para el 43. ¿Qué dice, hermano? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No se bautizó, que no quiere decir que no te debe bautizar. No tuvo la oportunidad de bautizarse, ya iba a morir. ¿Sí? No tomó cursos, no tomó nada, simplemente se arrepintió. Vuelvo a aclarar, no quiere decir que si tú te arrepientes no vas a tomar capacitaciones. No, lo que estoy diciendo es que muchas personas piensan que si no estás bautizado no te vas a salvar. Imagínate una persona moribunda ya muriendo ahí en el hospital, su último aliento de vida, y se arrepiente. No puede ir a congregarse, no puede ir a bautizarse. Pero el Señor en su misericordia le perdona. Este hombre, el primero representa al hombre necio que cree que todos sus caminos son correctos. Pero este segundo ladrón, hermano, representa la otra parte de la humanidad. El que realmente reconoce y está dispuesto a sufrir las consecuencias de sus actos. El que realmente está arrepentido. El que realmente dice, ¿sabes qué? Lo que me está pasando me lo merezco porque realmente he sido desobediente. Y eso es lo que Dios le agrada, hermano, que nosotros nos humillemos delante de Él. Nos humillemos y reconozcamos que estamos mal y que hemos pecado ante Él. Y este hombre lo que está diciendo, mira, tú no temes a Dios, nosotros a la verdad merecemos esto. Él no quería bajar de la cruz.
Él quería ser salvo de la vida donde estaba condenado. ¿Me sigues? No le pidas a Dios que te saque de los problemas, hermano, solamente. Pídele a Dios que cambie tu corazón y tu mentalidad y tu forma de vivir. Cuando reconocemos el daño y la gravedad de las condiciones de vida que llevamos, y entonces empiezas a pedirle a Dios de todo corazón. Mira, cuando entiendes esto, tú no empiezas a negociar con Dios. Aceptas la culpa. No le pones condiciones. Puedes hacer pactos, como dijo Jorge. Yo le dije a Dios, y Dios en su misericordia se lo concedió. No entendió el necio, tuvo que venir y Dios y tratar con él. Porque Dios en su misericordia le concede el pacto a algunos, a otros no. Pero si te lo concedió, ponte abusado. Porque la jalada de orejas va a estar más difícil. ¿Me sigues? Ahora, este hombre, hermano, entiende, se humilla delante del Dios Todopoderoso. Y dice, ¿sabes qué, Señor? Nomás acuérdate de mí. Yo sé que tengo que pagar esto. Yo sé que tengo que pasar por esta prueba. Yo sé que tengo que entender lo que Dios, tú estás tratando conmigo. Yo sé que tengo que entender el castigo que me estás dando, que me estás permitiendo pasar. Y que me he deprimido, que me he sentido mal, que he sentido esto, que he sentido. Yo sé, lo tengo que vivir, Señor. Porque sé que son consecuencias de lo que yo hice. De mis desobediencias. Porque tuve muchas oportunidades. Mira, hay gente, hermano, que no entiende esto. Hasta que no lo pierde. Me ha tocado estar frente a personas, hermano, que dejaron a una buena mujer. Y luego van por la vida agarrando una, otra, y luego después se dan cuenta, lo que dejé allá valía la pena. Pero fui necio. Pensé que este placer siempre iba a sentirme así, pero me di cuenta que este placer no me satisface. Necesito aquello que dejé allá, aquello que pensé que no era, allí quería regresar. Pero luego me ha tocado ver que aquella persona decepcionada de que aquel hombre que dio todo, la maltrató, hizo de todo ahí, pues tiene que rehacer su vida. Ya no hay oportunidad. Y pasan el resto de la vida amargados. O al revés, porque también hay. Traté un caso de una persona, no voy a decir dónde porque se está grabando, pero fue al revés el caso. Ella decidió abandonar a su esposo. Ella decidió dejarle los hijos. Y después me busca y me dice, cuando sucedió yo la busqué para darle consejo porque me pidieron, ayúdala. Me dejó en visto todos los mensajes. Pasaron como 7, 8 años, hermano. Después me buscó, pidiéndome una disculpa por haberme dejado en visto y que ahora entendía lo que había dejado. Pero ya era tarde. Ya el esposo que dejó ya tenía otra familia. 8 años había pasado. El arrepentimiento, hermano. El arrepentimiento real es darle la vuelta. Dar la media vuelta, dice la Biblia. Ese es el arrepentimiento, hermano. Yo robaba, me drogaba, tomaba, adulteraba. Al que me hacía se la cobraba doble. Bueno, yo estoy arrepentido, yo ya no hago eso. Eso es arrepentimiento. No es como que, bueno, hay poquito y hay poco a poco lo voy dejando. No. Es dar media vuelta y irte. Porque ese poquito vuelve a hacerse grande y nunca sales de ahí. Tienes que tener valentía. Caer y decirle, Dios, ya no puedo con esto. Ahora, fíjate lo que sucede aquí, hermanos, versículo 40.
del 44 en adelante. Fíjate lo que sucede, el acontecimiento que sucede, hermano. Esto a mí me impacta mucho, hermano, porque dice que como a la hora sexta eran las 12 del día. ¿A qué horas está el sol más fuerte, hermano? A las 12. De 12 a 3 se oscureció. Se oscureció, tembló, se rasgó el templo. Y fíjate lo que sucede, hermano, sígueme ahí con tu vista. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando él dice esas palabras, hermano, allí estaba entrando el perdón para ti y para mí. En ese momento que él dice, consumado es, ya cumplí. Todo el peso del pecado, en otro de los evangelios dice, que cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice que Dios, hermano, no podía tener esa comunión con el pecado y todo el pecado de la humanidad estaba cayendo sobre Jesús. Por eso lo abandona el Padre. Ahora, fíjate esto, hermano, que acabo de ver y me dejó pensativo, hermano, porque dice este relato, dice, Dios no perdonó a su Hijo ahí por perdonarnos a nosotros. Lo dejó cargar todo el peso del pecado. Solamente por eso, para perdonarnos a nosotros. Ojalá y entendiéramos esto. El centurión, cuando eso sucede, hermano, dice el versículo 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. ¿Qué hizo el centurión, hermano? Glorificó a Dios. Y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Pero ¿qué hace la otra parte? Versículo 48, pónmelo ahí, hermano. Leemos todos, ¿qué dice? Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Sabes qué es lo que estaban diciendo ahí, hermano? En otras versiones dice, y se fueron cargados de culpa. Se sintieron culpables. Ahora, déjame explicarte esto, hermano. Sentirte culpable no es arrepentimiento. ¿Cuántas veces no te has sentido culpable por algo que haces? Pero no te arrepientes. Y prueba de ello es que lo volvemos a hacer. Entonces no es arrepentimiento. Culpable, hermano. Esta gente se fue golpeándose el pecho sabiendo que habían crucificado al Hijo de Dios. Hoy puedes salir de aquí, hermano, glorificando a Dios o sintiéndote culpable por lo que está pasando en tu vida y seguir viviendo de la misma manera. Pero esperando que suceda algo diferente. No va a suceder. No va a suceder algo diferente si sigues haciendo lo mismo. ¿Sabes cuántas personas se sienten culpables en la vida? ¿Sabes cuántas personas visitan una iglesia cada domingo y salen sintiéndose culpables después de escuchar el mensaje? Pero no se arrepienten. El tercer punto, hermano, último punto. Escucha bien este punto, hermano, porque este punto es algo que a veces no meditamos en él, pero es muy, muy cierto, hermano. La misericordia ofende a las personas. La misericordia ofende a las personas. Y lo primero que pasa por la mente cuando escuchas esto es, ¿cómo puede ofender la misericordia de Dios a alguien? Los dos ladrones pidieron ser salvos. ¿Estás de acuerdo o no? Los dos pidieron ser salvos. Pero uno pidió ser salvo de la condición y el otro de la situación. Pero solo uno alcanzó misericordia. Ahora, vamos a echar a volar la imaginación. Escucha los dos diálogos de los dos malhechores. Imagina por un momento. ¿Qué diríamos los que estamos acá abajo? Vamos a suponer que nosotros somos los espectadores. Estás ahí de espectador, hermana. Estás viendo la crucifixión. Y tú sabes que los que están ahí son ladrones y el que está en medio es el que dice ser el Hijo de Dios. Está blasfemando. Tú estás viendo ahí. Y tú escuchas a uno de los ladrones decir,
hey, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Lo primero que pasaría por la mente de los que estábamos ahí es decir, mira, después de lo que hizo, quiere que lo salve. Eran asesinos, ladrones, malhechores. Y lo escuchas al otro y dice, uy, el otro está peor. El otro está peor porque ¿a qué quiere que lo baje de la cruz? Ya se dice que todavía quiere que lo meta al reino. Y aunque no dice la Biblia eso, no lo relata así, estoy usando la imaginación y tú vas a decir, pastor, es que eso no está ahí, está usted alterando la palabra. No, no, no. Vamos a la vida real. Se convierte aquel asesino, se convierte aquel violador, aquel traficante, aquel ratero, aquel drogadicto de la colonia, aquel borracho. ¿Y qué dice la gente? Después de todo lo que hizo, ¿cree que Dios lo va a perdonar? Mira todo lo que hizo y ahora anda muy hermano. Y la misericordia ofende. Ofende después de que ves aquella persona ya cambiada, transformada, predicando, haciendo algo, yendo a un hospital, yendo a la calle, yendo a los centros de rehabilitación, haciendo cosas porque él salió de ahí y quiere ayudar a la gente. Y dice, después de cómo era. Nah. Y no pueden entender. Y esa misericordia ofende. ¿Nunca te dijeron a ti, hermano, cuando empezaste a venir a la iglesia, y a poco ahora sí muy santito? ¿A alguien le dijeron eso? ¿Y no te dijeron? ¿Y a poco tú crees que Dios te va a perdonar después de todo lo que has hecho? La misericordia ofende. Porque no podemos entender cómo Dios va a tener misericordia de alguien que hizo tanto daño. Y más cuando aquella persona pudo haberse hecho daño a ti o a alguna de tus familias. ¿Cómo Dios lo va a perdonar después de lo que hizo? Pero para que entendamos el amor de Dios, hermano. Para que entendamos cómo Dios trabaja, cómo es la mente de Dios. Déjame ponerte lo siguiente, hermano. No podemos entender cómo Dios va a perdonar a alguien así. Lo he puesto en otras ocasiones, este ejemplo, pero hay otro ejemplo que me gustó también. El otro ejemplo que yo ponía era si un hijo tuyo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano los que tienen hijos. ¿Sí? Ahora, baje la mano. ¿Quién no tiene hijos? Levanten la mano los que no tienen hijos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, los que no tienen hijos, quiero que piensen en su papá y en su mamá. O en sus hermanos. Los que tienen hijos, quiero que piensen en sus hijos. Para que podamos entender el amor de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Me van a permitir agarrar a alguien de ejemplo para empezar y luego ya ustedes escogen. Para que podamos entender esto. Tienes 3 hijos. Si Dios te dijera, escoge a cuál de ellos vas a mandar al infierno, ¿a quién mandarías? Tus hijos te desobedecen, ¿verdad? Tus hijos no te hacen caso todo el tiempo. Tus hijos no te son completamente obedientes. Hay hijos aquí, hay hijos de algunos que incluso te han agarrado dinero, te han hecho maldades, te han desobedecido, te han dado dolores de cabeza. Pero si llegara Dios y te dijera, escoge uno de tus hijos y dime a quién de ellos vamos a mandar al infierno. Sería más fácil decir, Señor, mándame a mí. ¿Cuántos dirían eso? No mandes a mi mamá, no mandes a mi papá, no mandes a mis hijos, mándame a mí. Mándame a mí. Prefiero ir yo a morir, a ir a ese lugar de tormento, pero yo no voy a mandar a uno de mis hijos. Prefiero ir yo. ¿Estás entendiendo esto? Bueno, eso es lo que hizo Dios. Cuando tú y yo vimos a aquel traficante, a aquel violador, a aquel adúltero, a aquel fornicario, a aquel drogadicto, y para ti, para mí no merecen perdón, Dios lo ve como uno de sus hijos.
Y así como a ti y a mí nos cuesta trabajo decidir a quién de nuestros hijos mandaríamos al infierno, Dios también le duele. Porque no tendríamos el valor de agarrar a uno de nuestros hijos y decir, mi hijo, lo siento, pero te vas a tener que ir tú. Mil veces dijéramos, quiero estar yo allí. Mira, así cuando se enferman, quisiéramos tomar el lugar de ellos. Que no les pasara a ellos, que no me pase a mí. Los que han perdido un hijo, preferirían estar ellos allí en ese lugar, en el velorio, y no que fuera su hijo. Y eso duele, te quiebra, te quebranta. Entonces, ¿cómo podemos comprender el amor de Dios y la misericordia de Dios para la humanidad de esa manera? Él no quiere que la gente se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Pero no entendemos. Pensamos que le hacemos un favor al venir a la iglesia. Y Jesús no juzga a las personas. Cuando ve a Zaqueo arriba del árbol, dice, Zaqueo, bájate de ahí. No le dijo, hey, tú, recaudador de impuestos, pecador, bájate. No lo llamó por el pecado, lo llamó por su nombre. Y tú y yo no, hermano, tú y yo lo llamamos por el pecado. ¿Ya viste ese drogadicto? ¿Ya viste al mafioso ese? ¿Ya viste al bígamo ese que tiene varias mujeres? Y tú y yo, hermano, les ponemos título y los juzgamos. Jesús no. Jesús le llama por su nombre y dice, bájate, Zaqueo. Jesús un día te habló por tu nombre y te dijo, hey, ven. No te habló por las condiciones en las que estabas viviendo. Te habló con amor y misericordia por tu nombre. Te dijo, hey, aquí estoy. He venido a morir por ti para salvarte. Para que no vayas a ese lugar de tormento, a ese lugar. Ahora, ya, y si te echaste a volar tu imaginación, imagínate a tu hijo en ese lugar. ¿Te duele, verdad? ¿Qué sentiste, hermano? Cuando te puse el ejemplo, hermano, ¿verdad que se sintió feo? Horrible se siente. Y yo agarré a él, pero te puedo agarrar a ti. O sea, yo quiero que cada quien entienda el suyo. Hermano Agustín, ¿mandaría uno? ¿No? Chuy, ¿prefieres ir tú? Todos. Preferiríamos ir nosotros. Ojalá entendiéramos esto y nos doliera. Y entonces Dios se volvería una necesidad en nuestras vidas. Una necesidad. Así como necesitamos aire para respirar. Así como necesitamos alimento para seguir existiendo. Así como necesitamos eso, que así se volviera Dios en nuestras vidas. Una necesidad. Porque eso es verdaderamente lo que es la vida cristiana, hermano. Cristo no vino a morir en la cruz para que tú y yo seamos prosperados. Cristo no vino a morir, hermano, para que me dé todo lo que yo pido, para que me sane, para que me bendiga, para que llene mi cartera de dinero. No, si tú no entiendes que Él vino a morir para salvarte de la condenación eterna, entonces no has entendido el Evangelio. Y si lo entendieras así, viviéramos de rodillas, hermano, pidiéndole a Dios perdón cada ocasión, cada momento, por la razón de haberme salvado de ir a una condenación. Pero no queremos orar, no queremos leer, no queremos asistir, no queremos hablarle a la gente del Evangelio. La gente está perdida. Pero las iglesias que hablan de que Dios te quiere prosperar, Dios te quiere dar, tienen hasta 2, 3 cultos al día porque no cabe la gente, porque andan buscando eso. Buscando que Dios dé, que Dios dé, que Dios dé.
pero no les hablan de pecado, no les hablan de que tenemos que arrepentirnos, no sentir remordimiento y culpa, no, sino que arrepentirnos. Ojalá, hermano, ojalá y nos doliera esto y comprendiéramos imaginándonos a uno de nuestros hijos en ese lugar para poder comprender el amor de Dios, la condenación. Lo que Él hizo ahí en la cruz no es para que tú y yo nos vaya siempre bien. No, no es para eso. Es para que entiendamos, hermano, que no hay manera de pagar lo que Cristo hizo en la cruz. Y que lo único que Dios pide, hermano, es que entendamos que nosotros lo necesitamos a Él y no Él a nosotros. No, la última. No, había una más abajo. Esa. Te voy a invitar, hermano, a que te pongas de pie y pienses por un momento, hermano. ¿Cómo está tu vida ante Dios? ¿Estás esperando milagros de Dios? ¿Estás esperando que Dios conteste tus peticiones y nunca te has detenido a pensar qué Dios quiere de ti? ¿No has pensado que Dios quiere que, en lugar de darte ese milagro, quiere cambiar la condición de vida que estás llevando? Quiere que tu vida marche en otro sentido. Porque cuando eso entiendas, hermano, escúchalo bien, cuando tú entiendas esto, te abandones, te humilles delante de Dios, las demás cosas van a ser por añadidura. Es más, ya no vas a necesitar ni tanto orar por eso, Dios va a saber lo que hay en tu corazón y lo que necesitas y va a empezar a responder. Ah, entonces así le hago, pastor. No me estás entendiendo. No le puedes condicionar eso a Dios. Es arrepiéntete de la condenación a la que estábamos destinados. Después de eso, cuando entiendas eso y Dios se vuelve una necesidad en tu vida, Dios se va a encargar de lo demás. ¿Cuántos de los presentes, hermano, entendieron el mensaje hoy? ¿Y cuántos se han dado cuenta que quizás estabas adorando a Jesús de una manera diferente y no lo habías visto como ese Padre amoroso que quiere salvarte, quiere cambiar ese carácter, quiere cambiar esa condición, esa relación, quiere mejorar tu matrimonio, quiere mejorar tu vida, quiere mejorar tu relación con tus hermanos, con tus hijos, con todos los seres que te rodean? Ese es Dios. Viene a dar cosas buenas, no materiales solamente. Eso no es así. Padre, gracias. No hay otra palabra que podamos usar, Señor, más que agradecerte por lo que has hecho. Tanto amor derramado en esa cruz. Y muchas veces nosotros decidimos hacer otras cosas. Perdónanos, Padre, porque muchas veces no valoramos lo que has hecho. ¿Cuántos de los que hay aquí, hermano, sienten en su corazón que no han valorado ese sacrificio? Y quisieran venir al altar y decirle, Señor, ayúdame, porque la verdad me la he pasado pidiéndote más que valorando lo que haces por mí. Y entiendes que hoy necesitas a Cristo en tu vida, en tu corazón. ¿Estás bien ahí como para quedarte y no hacer nada con Dios?
Te felicito. Pero yo creo que lo necesitas. Creo que no hemos estado adorando a Dios como debe de ser. ¿Cuántos de los que hoy están aquí dicen, yo quiero arrepentirme hoy, yo quiero pedirle perdón a Dios? Porque he estado aferrado a pedirle cosas, pero hoy entiendo que no es el propósito de Jesús en la tierra. Él vino a salvarnos, a buscar que nosotros seamos mejores seres humanos, pero a salvarnos de una condenación. Lo demás va a venir por consecuencias, hermano. No luches ahí queriendo fingir que tu vida está bien. No luches ahí pensando que si paso me van a decir algo. Nadie te va a decir nada, es tú con Dios. Vas a venir a hablar con Dios. No tienes que hablar conmigo, no tienes que hablar con nadie, tienes que hablar con Dios. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Quieres seguir fingiendo ser lo que no eres? ¿Quieres seguir fingiendo que tu vida está bien? Cuando está hecha a pedazos. Cuando allá en tu interior sabes que estás luchando con muchas cosas y no has entendido. No has querido dejar ciertas cosas en tu vida. ¿Con cuántas cosas estás batallando hoy? Pero lo más importante, ¿sabes a dónde irías si murieras hoy? ¿Sabes dónde estaría tu alma el día de hoy si Dios te llama a su presencia? ¿Dónde despertarías? Despertarías en ese lugar donde Dios dice que será el lloro y el crujir de dientes, donde serán atormentados por el resto de sus vidas, por toda la eternidad. El fuego que no se apaga, donde el gusano no muere. O despertarás y escucharás esa voz que dice, bien, buen siervo fiel, pásale al gozo de tu Señor. ¿Dónde estarás, hermano? Y la oportunidad es hoy en vida, mañana no te pertenece. No sabes si mañana vas a estar. Y pareciera que con esta invitación seguimos rogando. Pero no es así, hermano. Estamos diciendo lo que la palabra dice para que entendamos y tengas la oportunidad. Porque no hay nadie que se vaya a parar el día del juicio y diga que no tuvo la oportunidad, que no escuchó. Claro que escuchó. Y todos estos momentos aparecerán allá. Padre, quiero pedirte, Señor, por mis hermanos que están aquí en el altar. Y están hablando contigo, Señor. Escucha sus súplicas, sus ruegos, Señor. Tú sabes y escucha la necesidad y la carga que cada uno trae, Señor. Tal vez por sus propias vidas, tal vez por sus hijos, por sus nietos. Tal vez, Señor, por algo que les está agobiando, Señor. Y no han visto respuesta como han querido, Señor. Pero hoy, Padre, hoy tú has puesto en el corazón, Señor, la palabra de que nos demos cuenta, Señor, que lo más valioso es la salvación, Señor, de nuestras almas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a valorar ese sacrificio, Señor, y pedimos por la salvación, Padre Santo, de nuestras familias, de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros sobrinos, Padre. Manifiéstate, Señor. Ten misericordia de la vida del ser humano, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Necesitamos de tu misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor. Por favor, te lo suplicamos, Señor. No queremos que cambies la situación, queremos que cambies la condición de vida en la que vamos. Que podamos ser mejores cada día, Señor. Que en cada cosa que hagamos te tengamos presente, Señor. Sabemos que siempre hacemos cosas y nos equivocamos, Señor, pero que siempre tengamos en consideración que tú, Señor, estás ahí. Ayuda, Señor,
a tu pueblo en esta mañana. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.